Hola a todos, yo soy Joaquín Canchero y hoy vamos a ver el trabajo práctico número 2, que es de estabilidad de taludes en suelos, correspondiente a Cátedra de Geotecnia 2 del año 2020. Entonces, comenzando, lo primero que podemos definir son los objetivos que vamos a tener en la práctica. Vamos a aplicar los conceptos que ya se han visto en la teoría, entendiendo la manera de resolver los ejercicios prácticos a partir de ellos. Vamos a ver cómo vincular los conceptos que se han visto hasta ahora, tanto en Geotecnia 1 como en Geotecnia 2, con el tema en cuestión, que es de estabilidad de taludes en suelos. Dar herramientas para la resolución, que es explicarle las metodologías que hay para resolver esto. Y mostrar las últimas metodologías que existen para resolver estos problemas, porque es un tema que está en constante desarrollo y bueno, hay muchas nuevas metodologías que se están usando en el último tiempo, principalmente métodos computacionales, y vamos a hacer un repaso general para que ustedes tengan de referencia cuando les toque trabajar en temas como estos. La bibliografía que pueden consultar, además de las láminas estas y las de la teoría y toda la información que tienen de la cátedra, se puede consultar el libro de Braja Das, Fundamento de Ingeniería Geotécnica, que es muy práctico y está bien explicado los temas. Y después tenemos el Juárez Vadillo, el González Vallejo, el William Powry, que está en inglés, no sé si hay una versión en español. Y hay un libro de Robin Fell, MacGregor y otros más, otros autores más que hablan de ingeniería de presas, pero tienen desarrollados temas como estos también muy interesantes. Vamos a ver diferentes tipos de análisis y vamos a ir avanzando en su complejidad a medida que vayamos a través del trabajo práctico. Primero vamos a ver unos procedimientos de masa, unos métodos de Taylor, que son los iniciales de este tema, que son obviamente simplificados, que se hacían hace tiempo, y bueno, vamos a arrancar de ahí. Luego vamos a pasar a métodos de equilibrio de fuerzas, similares a los que estuvieron haciendo en el TP1, 1A y 1B, de los métodos de Coulomb y demás. Después pasaremos al método de las dovelas, que ya es resolución por equilibrio límite, que ahí lo vamos a poder resolver por cálculos manuales, con una planilla de cálculo y a través de un software. Y después vamos a hacer un repaso de los modelos de elementos finitos que tenemos en la actualidad, que no van a tener que resolver ustedes con un modelo, pero sí nos resulta interesante que sepan las metodologías actuales. Comenzando entonces con algún repaso breve de conceptos teóricos, nosotros tenemos distintos tipos de falla. ¿Sí? Tenemos una falla de talud con un círculo de pie, que es un círculo que sale por el pie del talud. Y también tenemos fallas de medio punto que salen por la parte horizontal, por la base del talud, y el círculo de rotación de la falla circular está en el medio del talud. Estas son las fallas generales circulares que se consideran en estabilidad de taludes en suelos. El procedimiento de masa, tenemos un concepto general que dice que la masa de suelo sobre la superficie de deslizamiento se toma como unitaria. Eso es respecto a la tridimensionalidad, que todos los análisis que vamos a ver hoy son bidimensionales, pero en el sentido perpendicular a la pantalla siempre se toma unitaria, o sea, de un metro o de una unidad. Y la falla del talud ocurre cuando la masa del suelo desliza por la superficie de deslizamiento. Bastante lógico, pero bueno, es uno de los conceptos generales del método. Y el método de Taylor, en particular, lo que hace es define dos factores de seguridad al deslizamiento y lo divide en términos de la cohesión y en términos de la fricción. Entonces vemos acá el factor de seguridad respecto a la cohesión, habla de una cohesión disponible sobre una cohesión necesaria. Y ahí la disponible es la cohesión que tenemos de datos, es la cohesión que tiene el suelo, por eso es disponible, es lo que el suelo dispone como cohesión resistente, y la necesaria va a ser la cohesión que necesitemos
para el factor de seguridad que estemos buscando. No lo tenemos predefinido. De la misma manera, en términos de la fricción. En términos de la fricción tenemos la tangente de phi disponible sobre la tangente de phi necesaria. Así se define el factor de seguridad. Siendo el phi disponible es el phi que tiene el suelo. El necesario será el phi que necesitemos para cumplir con el factor de seguridad que estamos buscando. Las hipótesis del método de Taylor, que es un método, como ya dijimos, simplificado, nos dice: la primera es que el talud está delimitado por dos superficies horizontales planas. O sea, la de arriba es horizontal plana y la de abajo es horizontal plana. Y en el medio está el talud que nos interesa. El suelo es homogéneo e isótropo. El suelo donde se da la rotura, homogéneo e isótropo. Ya ahí tenemos una limitación, porque muchas veces tenemos distintos estratos de suelos, o el mismo estrato no es homogéneo o isótropo, pero bueno, son métodos simplificados estos y nos sirven para iniciar los cálculos. Después nos habla de que a cierta profundidad por debajo del pie del talud se encuentra un estrato firme. Hay un estrato firme en la base, a cierta profundidad, no es el suelo infinito. Y se desprecia el debilitamiento por fisuras de tracción en el coronamiento. Eso nos dice que, vieron las tensiones de tracción que hemos hablado en las prácticas anteriores, el TP1A y 1B. Bueno, eso no lo considera el método de Taylor. Ya metiéndonos en el método en sí, vemos que hay dos gráficos que nos ayudan a resolver estos problemas, que uno es para suelos cohesivos, o sea, la resistencia por fricción, el phi, es 0. Tenemos este gráfico de la izquierda. Y para suelos cohesivos y friccionales, tenemos el gráfico de la derecha. Ambos gráficos, en el eje horizontal, tiene el ángulo del talud, el ángulo beta, ¿sí? El ángulo de este talud, medido desde la vertical hacia el talud. Ahora vamos a ver en las láminas siguientes ese ángulo beta. Y en el eje Y tiene lo que se llama el factor de estabilidad, el NS. Que el NS se define como el gamma del suelo por la altura del talud dividido el C necesario. Y para los suelos cohesivos se define un valor más, que es el ND, que es un coeficiente adimensional que suma H más D sobre H, siendo H la altura del talud, en este caso 10 metros, y H más D toda la altura hasta el estrato resistente, que está a cierta profundidad, como decía las hipótesis del método. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería H más D 15 metros y H 10 metros, en este gráfico ejemplo acá. Entrando en la práctica, tenemos en el ejercicio 1A, nos dice: ¿qué inclinación máxima puede darse al talud para tener un coeficiente de seguridad igual a 1,7? Y los datos que nos dan es H 20 metros, D 10 metros, gamma 2 toneladas por metro cúbico, la cohesión no drenada 15 toneladas por metro cuadrado y la fricción no drenada igual a 0. Con este dato de la fricción igual a 0 ya nos anticipamos y ya sabemos que tenemos que usar el gráfico de Taylor para suelos cohesivos, porque tenemos phi igual a 0. Entonces acá tenemos los datos del problema. Tenemos H 20 metros, D 10 metros, que es la distancia que queda desde este nivel de abajo del talud hasta el estrato resistente, o H más D igual a 30 metros, como se quiera. Y el ángulo beta, fíjense que lo que les decía, que es medido desde la vertical hacia el talud. Ese ángulo beta es el que tenemos que determinar, que nos pide el problema. El problema nos pide que tengamos un coeficiente de seguridad de 1,70. Para eso, entonces, arrancamos definiendo el C necesario, que va a ser el C disponible sobre el factor de seguridad, ¿no? C disponible es lo que nos da el suelo, dividido el factor de seguridad y nos da una cohesión necesaria. El C disponible, ¿cuánto es? 15 toneladas por metro cuadrado,
y el factor de seguridad será 1,70. Si esta expresión la ponemos dentro de la expresión del número de estabilidad, que el número de estabilidad nos decía gamma por h sobre el C necesario, entonces va a ser gamma por h sobre, reemplazamos C necesario por C disponible sobre el factor de seguridad, y bueno, y ahí hacemos la cuenta. Entonces, haciendo la cuenta, ese número de estabilidad nos da 4,5. Y también tenemos que hacer la cuenta en suelos cohesivos. Recuerden que tenemos estas diferentes curvas, que es para diferente el número dimensional nd. Entonces, h más d sobre h nos da 1,5 en este caso. Pero fíjense que este gráfico, en esta zona, no distingue entre valores de nd. No importa el valor de nd. Igual lo calculamos en una cuantita sencilla. Pero como nosotros entramos con el número de estabilidad que nos dio 4,5, entramos por el eje vertical hasta la curva, tocamos ahí, bajamos y obtenemos el valor del ángulo beta necesario que le tenemos que dar a z luz para que el factor de seguridad sea 1,7. Entonces en ese ángulo necesario es 77 grados. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos este talud con 77 grados de ángulo, ese talud va a tener 1,7 de factor de seguridad. Eso fue el ejercicio 1A. Pasando ahora al ejercicio 1B, parece que se complejiza un poquito más, pero no tanto. ¿Qué nos dice? Calcular el coeficiente de seguridad de acuerdo a los siguientes datos. H igual a 15 metros, gamma 2 toneladas por metro cúbico, cohesión no drenada 3 toneladas por metro cuadrado, fricción no drenada 13 grados y beta 60 grados. Acá ya nos define el ángulo, ya nos define todos los parámetros. Lo que nos está pidiendo es calcular el coeficiente de seguridad. Recuerden que en el ejercicio 1A nos daba el coeficiente de seguridad y nos pedía calcular el ángulo beta para tener ese coeficiente. Es distinto, pero en sí es un cálculo inverso, pero el cálculo va a ser el mismo. Fíjense que tenemos un factor de seguridad de la cohesión, como habíamos dicho, y un factor de seguridad de la fricción. Eso ya lo definimos antes. Y piensen, un talud, por más que el método de Taylor divida el factor de seguridad para la cohesión y para la fricción, cualquier talud, piensen cualquier talud que uno ve en la calle, en una ruta, en cualquier lado, no tiene diferentes factores de seguridad para la cohesión o para la fricción. El talud no se fija si el suelo tiene fricción o cohesión o lo que tenga. El talud tiene un factor de seguridad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aunque lo calculemos separado entre la cohesión y la fricción, el factor de seguridad tiene que ser único. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Fíjense, como tenemos fricción y cohesión, tenemos los dos, ya sabemos que tenemos que usar el ábaco de Taylor, que es para suelos cohesivos y friccionales. Fíjense que nos están definiendo el ángulo beta, que es 60 grados. Entonces ya sabemos que en el eje X tenemos que entrar en 60 grados y tenemos esta línea de trazos vertical. Siempre nos vamos a manejar sobre esta línea. Las distintas curvas de gráfico son para distintos phi. Este phi, ahora vamos a ver cuál es. Y entonces, ¿cómo tenemos que resolver esto? Va a ser un proceso iterativo. Vamos a empezar definiendo un factor de seguridad a la cohesión y vamos a terminar llegando a un factor de seguridad para la fricción. Como les dije anteriormente, el factor de seguridad es uno solo y tiene que ser el mismo, ¿no? Ya sea para la fricción o para la cohesión. Entonces vamos a tener que ir iterando hasta llegar al mismo factor de seguridad o similar entre fricción y cohesión. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso que está en esta tabla? Que a ustedes les conviene hacerse una tabla en Excel para resolverlo fácilmente. Entonces arrancamos definiendo un factor de seguridad a la cohesión. Adoptamos uno, cualquiera. Yo acá, por ejemplo, adopté 1,2. Entonces, con ese factor de seguridad de 1,2 podemos calcular la cohesión necesaria de esta ecuación de acá. La disponible la tenemos, el dato que nos da el problema. El factor de seguridad lo acabo de adoptar. Entonces puedo calcular una cohesión necesaria. Para esta primera fila es 2,5.
Después, con ese valor de 2,5, la cohesión necesaria, podemos calcular el factor de estabilidad, el NS. Gamma por H sobre la cohesión necesaria. Gamma lo tenemos, H lo tenemos, la cohesión necesaria la acabamos de calcular, calculamos el NS. Entonces, con el NS, que dio 12, venimos a 12 en el eje Y, nos movemos en horizontal hasta la línea de beta 60 grados. ¿Y ahí qué obtenemos? Obtenemos un phi. Y fíjense que acá no siempre nos cae justo en las curvas y hay que adoptar a ojo, hacer una interpolación lineal entre una curva y otra a ojo, y ahí llegamos a, yo puse 24. Siempre este valor, nada de poner con coma, directamente valores redondos, y yo adopté 24 ahí, del gráfico. Entonces con ese 24, ese es el phi necesario, o sea, es el phi que necesita el problema para que con un ángulo beta 60, con todos estos datos de base y un factor de seguridad de la cohesión adoptado, necesito 24 grados de phi. Y cuando calculo el factor de seguridad de la fricción con esta ecuación, que es tangente de phi disponible sobre tangente de phi necesario es el que saqué del gráfico recién, phi disponible es el que me dan de dato, que es 13 grados, calculo ese factor de seguridad y me da 0,52. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo adopté 1,2 para la cohesión y me da 0,52 para la fricción. Entonces, lo que me dice esto es que el que yo adopté de inicio está mal, o no es el factor de seguridad final del talud, no es que esté mal, las cuentas están bien. No es el factor de seguridad porque el factor de seguridad del talud para la cohesión y para la fricción tiene que ser el mismo. Entonces ahora tengo que iniciar el proceso iterativo. Adopté 1,2 y me dio 0,52. Ahora, por ejemplo, adopto 0,8. Hago las cuentas, las mismas que ya expliqué, y llego a un factor de seguridad de la fricción de 1. O sea, medio inverso. Adopté una cohesión de 0,8, me da 1, mayor el de frente a la fricción. Y así voy ajustando, un proceso de iteración, y yo llegué a 0,85 el factor de seguridad frente a la cohesión. Hago las cuentas y frente a la fricción me da 0,86. Suficiente aproximación para lo que yo necesito. O sea, yo puedo decir que este talud, con estos datos, tiene un factor de seguridad de 0,85. Ahora si pasamos al ejercicio 1C, es similar al ejercicio 1A. Nos dice qué inclinación máxima puede darse al talud para realizar una excavación de 7,5 metros de profundidad y garantizar un factor de seguridad de 1,5. Ahí tenemos los datos del problema. Fíjense, tenemos H más D, gamma, la cohesión y la fricción nula. O sea, ya nos dice que tenemos que usar el ábaco de suelos cohesivos. H más D 9. Y fíjese, ustedes dirán, necesitamos H, pero ya nos dicen el problema. Una excavación de 7,5 metros de profundidad. O sea que H es 7,5, entonces D es 1,5. Va a llegar a H más D igual a 9. Entonces hacemos las cuentas sencillas. ND, H más D sobre H, 9 sobre 7,5, nos da 1,2. El factor de estabilidad, NS, hacemos las cuentas, factor de seguridad, nos dice 1,5 el enunciado, entonces hacemos las cuentas con NS, 7,1. Venimos a 7,1 de NS en el eje Y, vamos hasta ND igual 1,2, que lo calculamos, y sacamos un ángulo beta de talud que nos dice que podemos poner un beta máximo, ¿no?, de 25 grados. Así que ahí obtuvimos lo que nos pide el problema, que dice qué inclinación máxima puede darse al talud para realizar esa excavación. Con eso terminamos lo que fue el método de Taylor del ejercicio 1. Ahora vamos a pasar al ejercicio 2, que ya es resolviendo el problema de estabilidad con equilibrio de fuerza. Entonces, yendo al enunciado, nos dice, considerando un talud con inclinación beta de 60 grados, altura de 10 metros y los siguientes parámetros de resistencia al corte del suelo, cohesión 15 kilopascales, fricción 30 grados y la densidad del suelo
gamma húmedo 20 kN por metro cúbico. En el inciso A nos pide, considerando una rotura plana como la que se muestra en la figura, con un ángulo θ respecto a la horizontal, determinar el mínimo factor de seguridad. Entonces fíjense, el problema, la geometría es similar. Lo que acá ya estamos definiendo, que en el método de Taylor nunca le prestamos atención, es qué tipo de falla se produce. Y fíjense que acá estamos definiendo considerando una rotura plana. ¿Qué quiere decir? Esta es la rotura plana. Esta línea de guiones es la rotura plana, con un ángulo θ, que no lo sabemos todavía. Entonces, lo que nos dice es, calcule esta estabilidad de talud, este talud, que tiene un beta de 60 grados, considerando roturas planas. ¿A qué les hace acordar este problema respecto al TP 1A y 1B? A mí me hace acordar al método de Coulomb, que hacíamos algo similar. El método de Coulomb, tirábamos distintas cuñas, hacíamos variar esta cuña, este ángulo θ, y sacábamos un valor del empuje. Bueno, acá vamos a tener que hacer algo similar, pero sacando un factor de seguridad para la estabilidad del talud. Y fíjense qué fuerzas intervienen acá. Acá interviene el peso de la cuña y va a intervenir una resistencia, que es la resistencia del propio suelo a lo largo de esta cuña. Pasando ya a la resolución, fíjense, nosotros lo que tenemos es lo de siempre. Un factor de seguridad que cómo se define conceptualmente. Es la fuerza resistente sobre las fuerzas movilizantes. Fíjense que la resistente es la que se da acá en el sentido, el movimiento va a ser, este talud se va a mover en esta dirección, se va a querer desplazar, ¿sí? Entonces, la fuerza resistente se va a dar en el sentido opuesto, va a resistir. Y la movilizante va a ser en el sentido de la cuña de rotura, ¿sí? La descomposición del peso. Entonces, todo eso pasado a una ecuación, ya sabemos que la resistencia, nosotros estamos usando siempre Mol Coulomb, ¿no? Y siempre Mol Coulomb es C más sigma por tangente de phi. Esa es la fuerza resistente, siempre. Entonces acá tenemos C más W por el coseno de θ por la tangente de phi. W por el coseno de θ no es más que sigma. W por el coseno, que es la fuerza normal del peso de la cuña sobre el plano de rotura. Ese va a ser esto. Esto de acá es sigma, tangente de phi. Y fuerza movilizante es W por el seno de θ, ¿sí? Que es esta componente, que es la que produce el movimiento. Fíjense que la cohesión está en mayúscula, ¿por qué? Porque recuerden que la cohesión es una fuerza por unidad de área. Entonces nosotros acá, cuando hacemos W por el coseno de θ, ya estamos directamente en fuerza. No por unidad de área, porque el peso lo consideramos como una fuerza. Entonces tenemos que pasar la cohesión a una fuerza, que es la cohesión por unidad de área, C' minúscula, por la longitud AC, que es la longitud de la cuña. Entonces C' por H sobre el seno de θ, que H sobre el seno de θ es esta longitud, nos da una cohesión total a lo largo del plano. Y el peso no lo vamos a desarrollar acá, ustedes lo pueden desarrollar, hasta lo pueden calcular con AutoCAD si quisieran. No es más que el peso de esta cuña, este triángulo, que lo pueden calcular como la diferencia entre el triángulo grande, rectángulo, y el triángulo más chico, también rectángulo. Y ahí sacan ese peso. Obviamente el peso es esa área multiplicada por este gamma, por el gamma, ¿no? Entonces, resolviendo esta ecuación, reemplazando el peso dentro de esta ecuación, llegamos a esta expresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Al igual que como hicimos, porque nosotros tenemos que determinar el mínimo factor de seguridad, pero nosotros no sabemos qué cuña es la que nos produce el mínimo factor de seguridad. De la misma manera que en Coulomb no sabíamos qué cuña era la que nos producía el mayor empuje, ¿no? Entonces, acá tenemos que hacer lo mismo. Vamos a tener que plantear distintos ángulos θ de la cuña, hacer todas estas cuentas,
de esta ecuación y obtener un factor de seguridad. Entonces, fíjense, por ejemplo, para θ 25 grados, obtengo el peso, que es una cuestión geométrica, me cambia la cuña, obtengo la cohesión a lo largo de la cuña, que la cohesión me va variando porque cambia la longitud de la cuña, obtengo una fuerza resistente, obtengo una fuerza movilizante. Fíjense que todas estas unidades son por metro, porque en el sentido perpendicular a la pantalla, como ya les expliqué, siempre tomamos un metro como la unidad. Obtenemos los factores de seguridad. Fíjense que para un θ de 25 grados el factor de seguridad da muy alto. Obviamente una cuña muy tendida, entonces esa no va a tener problema de rotura. Y cuando empiezo a parar la cuña, cada vez más parada, empiezo a obtener menores factores de seguridad hasta que obtengo el menor factor de seguridad que me da para 42 grados, me da 1,27. Entonces ahí obtuve el factor de seguridad que me está pidiendo el problema. El punto B nos dice, reforzar el talud mediante el uso de un geotextil para lograr un coeficiente de seguridad mayor o igual a 1,5. Determinar el esfuerzo de tracción T sobre el manto de geotextil según el esquema que se muestra a continuación. Fíjense que el esquema es el mismo, nada más que se agrega una fuerza de un geotextil que en este caso lo estamos ubicando a 1/3 de la altura de la parte superior, que lo que va a hacer es reforzar este talud. Simplemente para que tengan una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de refuerzo de taludes, acá hay unos breves ejemplos. Fíjense, seguro que la primera figura, esta que está a la izquierda arriba, la conocen porque estos son los refuerzos de taludes que se usan en las autopistas. Seguro la que va de Buenos Aires a La Plata o en un montón de autopistas ven estos paneles abajo de los puentes. Y estos paneles también se ven acá en la foto de abajo, a la izquierda, que simplemente son paneles de hormigón con unas chapas vinculadas a esos paneles, metidas adentro del suelo y después se les tira al suelo y se compacta. Esto se llama suelo reforzado, ¿sí? Lo que hacen estas chapas es vinculan a los premoldeados de hormigón con el suelo. Eso es suelo reforzado. No es estrictamente geotextil que le estamos pidiendo acá, pero bueno, es interesante que sepan las medidas que hay. En un corte, ese suelo reforzado es algo así como lo que se ve acá a la derecha arriba. Y cuando hablamos de un geotextil, es esto que hablamos, que vemos acá abajo, una malla de plástico, digamos, para decirlo en términos sencillos, ¿sí? Una malla fabricada, ¿no? con mucha tecnología. Después pueden buscar e interiorizarse un poco más sobre geotextiles. Acá hay un detalle, hay distintas formas de geotextiles, distintas formas de malla, ¿sí? Distintas calidades también. Pero esto, de la misma manera que esto, se pone dentro del suelo para reforzarlo. Entonces, volviendo al problema, esto que estamos poniendo acá, estamos idealizando el problema, poniendo un geotextil a 1/3 de la altura, de manera de reforzar este talud. Obviamente acá no estamos hablando nada de cómo este geotextil se agarra a la cara del talud, digamos, son detalles que obviamente hay que resolverlo en la práctica real, pero acá lo que queremos es que ustedes aprendan a resolver este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo planteamos este problema? Fíjese que por la presencia de un geotextil acá, vamos a tener una reacción en este punto. Y entonces lo que planteamos es, ya nos piden un factor de seguridad de arranque, ¿no? Nos dice que tenga un factor de seguridad de 1,5. Entonces lo que podemos plantear es disminuir las propiedades resistentes por ese factor de seguridad. Fíjense que la cohesión la disminuimos por el factor de seguridad, o sea, la cohesión original dividido 1,5. Y la tangente de phi reducida va a ser la tangente de phi original dividido un factor de seguridad de 1,5. Lo que vamos a plantear son dos ecuaciones que van a tener dos incógnitas. Fíjense, la primera ecuación es equilibrio de fuerzas en el sentido perpendicular, plano de rotura. Entonces, ¿qué nos dice esto? Fíjense,
W por el seno de tita, W por el seno que nos va a dar. Ese es la fuerza movilizante, porque recuerden la expresión del factor de seguridad, ¿sí? Que es igual a la fuerza estabilizante sobre las fuerzas movilizantes. ¿Mm? Es lo que vimos en el ejercicio anterior. Entonces, en este caso, la fuerza movilizante, que es W por el seno de tita. Y la resistente, ¿cuál va a ser? O la estabilizante. La cohesión, esta que va en el sentido opuesto al movimiento. La tensión del geotextil por el coseno, descompuesto en este sentido. Y la reacción por el seno, está descompuesta en el sentido del plano de la falla. De la misma manera, planteamos el equilibrio de fuerza en el sentido perpendicular. Esto era en el sentido paralelo al plano de rotura. Y esto es en el sentido perpendicular. Fíjense que es la reacción por el coseno, es esta perpendicular, y es igual al peso por el coseno de tita, perpendicular, el peso descompuesto en la perpendicular, y la tensión del geotextil por el seno, que es la perpendicular al plano. Entonces, equilibrios de fuerzas en el sentido paralelo a la rotura, equilibrio de fuerza en el sentido perpendicular a la rotura. ¿Y por qué podemos hacer este equilibrio? Porque al haber metido el factor de seguridad adentro de los parámetros, ya lo metimos adentro de los parámetros, entonces este factor de seguridad global es 1, porque el factor de seguridad ya está metido en estas dos. Entonces, cuando esto es 1, podemos igualar la fuerza estabilizante y la fuerza movilizante, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Cómo se resuelve? RD, que es la reacción final, no la sabemos, una incógnita, ¿sí? Y T tampoco la sabemos, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? De una de las ecuaciones despejamos RD y lo reemplazamos en la otra. De esa manera, RD ya no lo necesitamos. Y podemos determinar T. Entonces despejamos RD de una, lo reemplazamos en la otra y despejamos T. Entonces nos queda esta expresión, las cuentas las pueden hacer ustedes, nos queda esta expresión para la fuerza del tensor, que en este caso es de un geotextil. De la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior, tenemos que probar distintos ángulos de esta cuña y determinar con qué ángulo nos da la mayor fuerza que tiene que resistir ese geotextil. Obviamente nos interesa la mayor, porque nosotros no sabemos cómo va a romper este talud. Entonces, de todas las roturas posibles, que es esta variación que estamos haciendo acá, de todas las roturas tenemos que determinar cuál es la que nos exige más al geotextil. Entonces, fíjense, hacemos las cuentas y terminamos llegando, para la tensión del geotextil, el mayor valor es 57,4 kilonewton por metro perpendicular a la pantalla. Fíjense, acá nos da en particular un valor negativo, menos 113,2. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que tenemos un ángulo de 25 grados, o sea, es una cuña que tiene 25 grados, o sea, una cuña muy tendida. Lo dibujo ahí esquemático, ¿no? Entonces, ¿por qué me da negativo el valor del geotextil? Me da negativo porque me dice que para esa cuña el factor de seguridad que yo tengo seguro es mayor a 1,5. Entonces yo no le tengo que poner ningún geotextil. Entonces por eso es este valor negativo. Finalmente, en el inciso C del ejercicio 2, nos pide calcular la longitud de anclaje LA del refuerzo de geotextil que permita desarrollar la tensión de tracción encontrada en el inciso anterior y la longitud total del anclaje. Considerar el ángulo de fricción entre la interfase del suelo y el geotextil igual a 2/3 de la tangente de phi. ¿Qué nos dice esto? Fíjense que nosotros ponemos un geotextil, que el geotextil va desde la cara del talud, desde este lugar, ¿sí?, hasta un punto final que tenemos que determinar. Pero todo este triángulo, todo el triángulo de la cuña de rotura, ¿sí?, todo este triángulo se me va a mover en el sentido del desplazamiento. Con lo cual, esta primera parte del geotextil
todo esto, no me va a estar resistiendo nada, porque toda esta parte se me va a mover junto con el suelo que se me está desplazando. Entonces, la verdadera parte que me está resistiendo, que me está agarrando la cuña que se me quiere deslizar, es esta parte, la que llamamos LA, que es longitud activa. La otra parte es una longitud necesaria, porque tiene que estar agarrado el geotextil al relleno. No es que solo le ponemos donde está la longitud activa y listo. Obviamente que tiene que estar agarrado al relleno, cosa de que cuando esto empuje y se vaya, la cuña, haga tensionar a la parte de la longitud activa. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular nosotros. ¿Y cómo calculamos eso? Obviamente, el geotextil va a tener una resistencia a lo largo de toda esta longitud activa, que esa nos dice que es 2/3 por la tangente de phi. ¿Cómo hacemos esa cuenta? Fíjense, nosotros tenemos una tensión del geotextil que va a ser un tau, que es una tensión, por S, que es la superficie lateral del geotextil. Recuerden que el geotextil es como una malla plana, entonces tiene dos caras, tiene la cara de arriba y la cara de abajo. Esas dos caras están rozando contra el suelo que tiene arriba y contra el suelo que tiene abajo. Las cuentas son sencillas. Tenemos un tau resistente, que ¿qué es? Es el sigma, que es la tensión normal a la cara del geotextil, por la tangente de phi más la cohesión. Esa es la ecuación de Mohr-Coulomb, que siempre nos da una resistencia al corte. En este caso, la cohesión no la vamos a considerar porque en la interfaz entre el geotextil y el suelo, a veces es difícil asegurarse de que esa cohesión exista. ¿Sí? Entonces le confiamos más a la resistencia friccional. Entonces anulamos la cohesión. En este caso, este término no le prestamos atención. Sigma, ¿qué es? Gamma por Z. Fíjense que Z es H sobre 3. Sigma, que es la tensión normal, es la carga de suelo que tiene el geotextil por encima. Gamma del suelo por la altura esta. Y la superficie lateral va a ser la superficie que tiene abajo el geotextil y arriba. Tiene dos caras. Entonces son dos caras por la longitud activa, que es la que tenemos que determinar cuánto tiene que ser, por un metro, que es en el sentido perpendicular a la pantalla, como siempre decimos. Reemplazando estas dos ecuaciones en la primera, llegamos a esta expresión y fíjense que estamos haciendo 2/3 por la tangente de phi, que eso es lo que nos dice que como estamos poniendo suelo para poner el geotextil, pusimos el geotextil y después le pusimos suelo arriba, entonces podemos decir que el phi no es el phi máximo que tiene el suelo, sino que está medio alterado por el proceso constructivo y por el contacto entre geotextil y suelo. Fíjense que sería phi si fuera entre suelo y suelo, pero en este caso es entre geotextil y suelo la resistencia que estamos considerando. Entonces, esa es una reducción que normalmente se hace, se toma 2/3 de esa tangente de phi para tener en cuenta una menor resistencia. Y entonces es tau por S, S era 2 veces la longitud de anclaje, todo esto es tau, y llegamos a determinar una longitud de anclaje. De esta ecuación despejamos la longitud de anclaje, que es 1,68. Entonces esta longitud desde la cuña, de donde termina la cuña hacia adentro, la parte que no se va a mover, es 1,68. Entonces la geometría final del problema, fíjense que a nosotros nos pedía calcular la longitud total del anclaje. ¿Cuál es la longitud total del anclaje? Va a ser esta longitud pasiva, LP. ¿Por qué pasiva? Porque esta no va a resistir nada, pero es necesaria para que cuando toda la cuña se mueva, esta parte arrastre o active a la longitud activa, que va a ser la que está resistiendo. Obviamente ahí nosotros pusimos el número 1,68 porque es estrictamente lo que nos da la cuenta, pero después siempre tenemos que redondear y tomar un poco más. En este caso podríamos poner 2 metros de longitud activa y eso está bien, porque siempre, recuerden que estamos en geotecnia, siempre hay variaciones de resistencias, de geometría, de procesos constructivos, un montón de cosas, lo que nos lleva a
no ser tan específico con los valores, entonces en vez de 1,68 pondríamos 2 metros de longitud activa y estaríamos bien y un poco más seguros. Así se termina el ejercicio 2 resolviendo la longitud total del anclaje. Obviamente que ustedes tienen que informar la longitud total, que va a ser 2 metros de longitud activa más la longitud pasiva, que esto lo calculan por geometría, ¿no? Con el ángulo 40 grados de la cuña que nos da la máxima fuerza del geotextil, ¿sí? Y calculan a esta altura qué longitud es esa. Eso es estrictamente geométrico. Ahora vamos a pasar al ejercicio 3. Para esto vamos a hacer un breve repaso de los conceptos teóricos. Hay una forma de resolver la estabilidad de los taludes que es para una dada superficie de rotura, puede ser esta circular, se puede dividir en fajas. Toda esa cuña, dividirla en fajas y calcular cada faja individualmente, la estabilidad de cada faja individualmente, y después sumarlas con el resto de las fajas, y bueno, de esa manera se determina un factor de seguridad de un talud. Fíjense acá, resumidamente, las fuerzas que intervienen, que es el WN, que es el peso de cada faja, y eso me genera una reacción en la base de cada faja, que se descompone en una reacción normal, en una reacción tangencial, resistente, y dependiendo del método, existen fuerzas entre fajas, fuerzas tangenciales entre fajas, y fuerzas normales entre fajas. Ahora vamos a ver los distintos métodos que hay. Y a esto se le puede sumar la presencia o no de agua en el talud, superficie freática, ¿sí? o flujos que haya. Y entonces las expresiones no las vamos a desarrollar acá en la parte práctica, ya las vieron en la teoría, están en el apunte, en las clases de la teoría. Entonces tenemos, para el método ordinario, el método más simplificado de esto, que consideramos que las fuerzas normales son iguales a un lado y al otro de la cuña, de la faja, perdón, y las fuerzas tangenciales también. Entonces no les prestamos atención a esas fuerzas. Y la expresión queda, el factor de seguridad es lo mismo. Una fuerza resistente arriba, C más sigma tangente de phi, C por la longitud de la base de la faja, sigma el peso en la dirección normal, tangente de phi, y la fuerza movilizante que es el peso de la faja descompuesto en la dirección tangencial. Si se suma el agua, le tenemos que restar al peso de la cuña, le tenemos que restar el agua y no es más que eso. Haciendo un repaso breve de los distintos métodos que hay, recordemos que tenemos el método ordinario, que ¿qué nos dice? Tenemos el peso de la cuña, una reacción y una tangente en la base que es la resistente. Y las fuerzas normales y tangenciales a ambos lados de la faja son la diferencia de fuerza es igual a 0, o sea, son iguales. Si ya nos metemos con el método de Bishop, tenemos el peso de la cuña, una reacción, una tangencial en la base, igual que el ordinario, pero las fuerzas normales a ambos lados de la faja no son iguales. Entonces, el método Bishop ya considera las fuerzas normales a ambos lados de la faja. Y fíjense que después es cerrar el polígono de fuerzas para resolver lo que nosotros necesitamos. Y finalmente los métodos más complejos, que el más conocido, el más usado es el de Morgenstern y Price, que toma que el peso, la reacción, la tangente en la base es resistente, pero considera tanto las tensiones normales como tangenciales a ambos lados de la faja, las considera distintas y bueno, entran dentro del cálculo. Un poco de detalle de esto, simplemente qué ecuaciones satisface cada método. Fíjense todos los métodos que hay, y hay más que estos son algunos. Nosotros estamos hablando de estos tres. El ordinario o de Frobenius satisface el equilibrio de momentos, no el equilibrio de fuerzas. El de Bishop satisface equilibrio de momentos, no el equilibrio de fuerzas. Y el de Morgenstern-Price satisface equilibrio de momentos y satisface equilibrio de fuerzas. O sea, se van sofisticando un poco los métodos de cálculo. Respecto a esta interslice force, es simplemente la fuerza entre fajas que les decía. Fíjense que el ordinario no considera normal ni considera las tangenciales o de corte. En cambio el de Bishop sí considera normal
no considera las tangenciales de corte. Y el de Morgenstern Price sí considera normal, sí considera tangencial. Y las tangenciales usa una fórmula que puede ser variable. Esto ya es un detalle del método. Yendo directo al ejercicio 3, acá les damos un talud, como se muestra en la figura. Ahí tienen todos los datos geométricos. En rayado es la cuña que ustedes tienen que resolver. ¿Sí? Tiene este radio, 11,93 metros de radio. El centro lo pueden ubicar porque está a 0,98 desde el pie del talud en la horizontal. Y bueno, nos dice, determine el factor de seguridad para el cálculo de rotura especificado utilizando el método simplificado de Bishop. Los datos son los siguientes. La cohesión 3,5 kN metro cuadrado, el ángulo de fricción 25 y el gamma húmedo del suelo es 18 kN por metro cúbico. Obviamente lo tienen que resolver utilizando el método de las fajas. Acá están las ecuaciones para el método de Bishop simplificado, que ya lo vieron en la teoría. Estas son las ecuaciones. Es una combinación de las dos, porque el M alfa entra dentro de la ecuación del factor de seguridad. Y lo primero que tienen que hacer es dividir la cuña de rotura, esta que les damos, en fajas. Fíjense que acá están divididas en 10 fajas, lo cual nos queda, siempre las fajas mantengan el mismo ancho de cada una. En este caso yo la hice de 1,46, ustedes lo pueden hacer de lo que quieran. Y para cada faja, ustedes la van a tener que tratar independiente, midiendo el ángulo de la base, la altura media. Fíjense que siempre de las fajas se toma la altura media. Y bueno, tienen que resolver. ¿Cómo se resuelve esto? Van a tener que hacer una planillita. Fíjense que en la ecuación, dentro del factor de seguridad, hay un M alfa, y ese M alfa, adentro de su expresión, tiene un factor de seguridad inicial. O sea, hay un factor de seguridad dentro del factor de seguridad final. Esto quiere decir que va a haber que iterar. No hay otra para resolverlo. Porque dependiendo del valor del factor de seguridad inicial que ustedes consideren, va a ser el factor de seguridad final que obtengan, ¿no? Y obviamente, como le dije siempre, el factor de seguridad es uno solo para el talud. Entonces, este factor de seguridad inicial que ustedes supongan va a tener que ser coincidente con el factor de seguridad final y ahí va a estar el resultado. ¿Cómo se arma esta planilla? Obviamente que les conviene y les recomiendo que lo armen en el Excel. Fíjense, yo lo armé así, cualquiera lo pueden armar como les parezca, pero al fin y al cabo son en la parte alta los datos de entrada, que estos no son variables, ya son datos, ¿sí? Y acá propongo un número, un factor de seguridad inicial, que yo los tapé para que ustedes lo tengan que hacer, porque si no después ponen directamente el número, que es el resultado final, y ya está. Entonces proponen acá un valor, el que se les ocurra, y empiezan a hacer esta planilla. Las 10 fajas, o las que ustedes consideren, en la división de la cuña, y ahí entran los datos geométricos de cada faja. Fíjense el ancho, siempre mantuve el mismo ancho yo, podría no mantenerlo, pero yo lo mantuve. La altura media varía, para cada faja la altura media. El área, esta cuenta, B por H. El peso, que es el área por el gamma. El alfa es el ángulo de inclinación de la base. Fíjense que esta cuña 8 tiene 36 grados, pero cada cuña tiene su inclinación, la base, en radianes, porque hay que hacer las cuentas en radianes en el Excel. Y después empiezo a hacer las cuentas que me interesan. Fíjense que C por B más W por tangente de phi es la parte alta de este término. Después hago el M alfa, esta cuentita, que ahí ya depende de este factor de seguridad inicial que yo supuse. Y en esta columna, ya ahí calculo el término de arriba del factor de seguridad. Fíjense, C por B más W por tangente de phi sobre M alfa, esto. Fíjense que acá hay una sumatoria. Yo acá lo estoy calculando para cada faja. La sumatoria la hago al final. Y en el último término pongo el W por el seno de alfa. Y al final saco la sumatoria. El factor de seguridad final, ¿qué va a ser? Es esta cuenta. La sumatoria de toda esta columna dividido la sumatoria de toda esta columna. Y ahí obtienen un factor de seguridad final. Y yo acá puse el delta del factor de seguridad.
fíjense que me está dando 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este factor de seguridad final menos este factor de seguridad inicial da 0, o sea que son iguales. Entonces ustedes tienen que ir jugando, lo que van a tener que ir cambiando es este factor de seguridad inicial, ir cambiándolo hasta que el final les dé igual. Y ese va a ser el factor de seguridad que tenga el problema, que tenga el talud este que estamos calculando. Un detalle que se desprende de esta tabla, fíjense, si ustedes analizan renglón por renglón, esta columna son las fuerzas resistentes y estas columnas son las fuerzas movilizantes, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la cuenta, hacen esto sobre esto, esto sobre esto, esto sobre esto, van obteniendo el factor de seguridad de cada una de las cuñas. Y fíjense, la cuña 1, 2, 3 son las de la base y las cuñas de número alto, 8, 9, 10 son las de la parte alta. Y fíjense la lógica, ¿no? En un talud, la parte de abajo es la que resiste y la parte de arriba es la que empuja. Y fíjense los factores de seguridad. Fíjense que en la parte baja, la parte resistente, que es esta columna, son mayores los valores a la parte movilizante. Eso pasa hasta la cuña 6, por ejemplo. La 6 y la 7. La 7 están bastante parejos los valores. Y ya después, en las cuñas altas, las 7, 8, 9, 10, los valores de lo movilizante son mayores que los resistentes. Entonces así funciona un talud. La parte de abajo resiste, la parte de arriba empuja. Por lo cual, en general, salvo cada caso particular, si uno quiere reforzar un talud, lo más conveniente es poner refuerzo en la zona baja, que es la zona que resiste, y excavar en la zona de arriba, que es la zona que empuja. Obviamente esto es en términos generales, después se ve la naturaleza de cada problema. Hasta ahí la resolución con métodos de cálculo manuales o con planilla de Excel. Y ahora yo le quiero mostrar del ejercicio 1, yo hice unos modelos que simplemente para relacionar los cálculos que daban en el ejercicio 1, hechos por la metodología que hicimos Taylor, con respecto a un método de la faja. Yo esto lo hice resolviendo un programa que usamos nosotros en el trabajo cotidiano, programa de cálculo, para que simplemente tengan como referencia. Y fíjense, en el caso 1, con beta 77 grados, obviamente que acá no me busca el beta, el programa, sino lo que me busca es el factor de seguridad siempre. Entonces yo puse beta 77, que fue el resultado que obtuvimos, y obtuve un factor de seguridad. Fíjense, me da 1,77. Compárenlo contra el factor de seguridad que nos daba, pero el dato nos pedía 1,7. O sea que está bastante bien. Y fíjense que acá dividió en fajas el programa, dividió en fajas toda la cuña. De la misma manera, el ejercicio B, con beta 60 grados, obtuvo un factor de seguridad de 0,89. Después comparen ustedes contra los valores que teníamos originalmente. En el caso del ejercicio, bueno, en el ejercicio B, algunos datos adicionales. Fíjense que lo que tienen los programas de cálculo de ventaja es que uno puede hacer en simultáneo con distintos métodos. ¿Ven? El ordinario, el de Bishop, Jambu, que es otro, Morgenstern Price, que son los que vimos. Uno puede hacer distintos análisis en la misma corrida del programa. Este es el programa GeoStudio, pero hay varios. Y también lo que podemos hacer, que lo hace solo el programa, estos datos que estamos informando, es el mínimo factor de seguridad, pero el programa resuelve un montón de roturas. Fíjense, todas estas líneas, yo acá solo mostré, creo que son 10. Ya te resuelve un montón. Yo en el programa le fijo la entrada, le digo que entren por esta zona, que salgan por este sector, y me tira un montón de superficie de rotura, y para cada una de las superficies de rotura me hace la cuenta. Fíjense ustedes, si lo hacen manualmente, tienen que hacer la geometría de cada una de las cuñas. Por ejemplo, acá hay 10. O sea, tendrían que hacer 10 planillas de Excel, cambiándole los datos y la geometría de cada una de las cuñas para poder resolver el problema. O sea, estos problemas de estabilidad de taludes en suelo actualmente se resuelven prácticamente en todos los casos con
con estos programas de cálculo, que estos son por equilibrio límite, como, como la planilla Excel que ustedes tienen que hacer. De todas maneras, nos resulta súper interesante que ustedes resuelvan con las planillas Excel, que entiendan los métodos, porque los programas, por más que te resuelvan, el usuario tiene que entender lo que el programa está haciendo para poder hacerlo funcionar correctamente. Y fíjense que el programa te da la información de cada faja también, ¿no? Entonces yo digo, esta faja, por ejemplo, esta que está acá rayadita, y fíjense, en el método ordinario, fíjense que no me muestra fuerzas a los costados de la faja. En el método de Bishop me muestra fuerzas normales. Y en el método de Morgenstern, que es más complejo, nos muestra normales y tangenciales. Entonces uno puede sacar de cada faja. O sea, todos estos datos lo tienen ustedes en la planilla Excel que hicieron. Pero bueno, el programa lo facilita rápidamente. Ahora pasemos al ejercicio 4, que es el último que van a tener que resolver, que lo van a tener que resolver con un software más sencillo que el GeoStudio, que los comerciales que normalmente usamos, pero conceptualmente es el mismo, la misma metodología de resolución, el programa STB, que está en la misma página que ustedes tienen que usar para resolver el ejercicio de las tablas tacas en el TP1B. Bueno, en esa misma página, que acá la tienen la página, está donde pueden bajar el programa STB. Igual en la página de la cátedra hay un archivito que es un Word, porque tiene extensión .doc, que lo que dice en el nombre del archivo dice cambiar extensión a .exe, porque es un ejecutable de este programa. Si no lo quieren bajar de esta página, lo pueden bajar desde la página de la cátedra nuestra, y lo que tienen que hacer es cambiarle la extensión. Una vez que lo descargan, le cambian la extensión, le borran el .doc y le ponen .exe. Entonces ya se transforma en un ejecutable y pueden ejecutar este programita. Pero si no, lo bajan de acá. Entonces ustedes en este ejercicio 4 van a tener que usar este programa para resolver el ejercicio que vamos a ver a continuación. Del uso de este programa voy a hacer un video aparte, seguramente, pero bueno, acá están las primeras o las definiciones generales. Usted acá arriba tiene todo el menú y fíjense que dice nodo, suelo, calcular, figura, en esta parte. Ustedes tienen mucha más capacidad que nosotros para manejar software, así que lo van a entender fácilmente. En este signito de preguntas tienen unas pocas líneas de explicación del programa, pero suficientes para poder usarlo. Y acá les explico algunas generalidades. Estas son las definiciones generales del problema: el nombre, ¿sí? La cantidad de slices es la cantidad de roturas que considere. Fíjense que acá hay 1000. Usted en el Excel hicieron una. En el programa ya te va a correr 1000 de una, solo, muy rápidamente. Después tenemos las propiedades de los suelos. Fíjense el peso húmedo, el peso saturado. El K0 es la relación entre tensión horizontales y verticales. No le presten atención, le dejan 1 allí. La cohesión, la fricción, ¿sí? Y algunos datos más que no nos importan. Y después, en cuanto al armado de la geometría, el programa tiene algunas particularidades que vale la pena saber. Fíjense, del punto 1 al 4, siempre esto es igual. Esto, el programa ya viene seteado así. Del punto 1 al 4, define estos 4 puntos de la grilla. Desde donde tira todos los círculos. O sea, en cada cruce de esta grilla va a sacar muchos círculos. Después, el punto 5 es un punto que está acá abajo, que lo que hace es define por dónde pasan las superficies circulares de rotura. Entonces ese punto fijo ustedes lo pueden mover para que les cambie el radio. Al fin y al cabo es el radio de la superficie de rotura. Y después el punto 6, 7, 8 y 9 es lo que define el polígono que da la presencia de agua. Fíjense este azul, el 6 está acá abajo, el 7, el 8 y el 9. O sea, ustedes modificando la geometría del 6, 7, 8 y 9 pueden modificar el nivel freático. Obviamente después se le pueden agregar puntos. Acá en Notes pueden ir ahí
y agregar nodos en estos polígonos que define el agua o el suelo. Bueno, lo van a tener que estudiar un poquito, igual les vamos a hacer un video para explicar. Yendo al problema, con ese programa ustedes tienen que resolver el ejercicio 4 que nos dice, dada la geometría mostrada en la siguiente figura, utilizando el programa STB, calcular. La geometría es esta, fíjense la ventaja, ¿no? Ya tenemos dos suelos y no un suelo único, así que ya es una ventaja del programa. Y nosotros tenemos un suelo 2 que está en la parte alta y un suelo 1 que está en la parte base del problema. El nivel de agua, fíjese que no es una constante, sino que es variable, va por toda la cara del talud, por la base, la cara del talud y por el contacto entre el suelo 1 y el suelo 2. Tienen las propiedades de ambos suelos y tienen las coordenadas. Fíjense, tomando el 0, este punto del problema, después este 0 en x, 15 en y y 80 en x, 0 en y. Bueno, tienen todas las coordenadas para poder armar el modelo. Así que lo pueden armar. Y finalmente, los resultados que tienen que obtener ustedes son los mínimos factores de seguridad. Por ejemplo, en el caso del 4A, el mínimo factor de seguridad del talud sin la presencia de agua. O sea, primero no le ponemos agua. ¿Está? El talud está seco. ¿Cómo hicimos para no ponerle agua? Recuerden el punto, fíjense el punto acá. El 6 y el 7, que son los que nos definían el nivel de agua, los pusimos en la base. Entonces ven tiene I 0 acá. Es porque está puesto en la base. Con eso sacamos el agua del problema. Así funciona el programa. Y acá les da el factor de seguridad. Y fíjense que yo el punto 5 también lo moví para que las roturas me salgan al pie. Siempre las roturas de menor factor de seguridad en general son las que salen al pie o cerca del pie del talud. Entonces usted tiene que poner el punto 5 del problema siempre cerca del pie del talud, en esta zona donde tengo el puntero ahora. Entonces de esa manera van a forzar a que todas las roturas salgan por esta zona. Y un dato que tienen que tener en cuenta es que ustedes no saben dónde poner la grilla. Ni yo ni ustedes, nadie sabe. Porque no sabes cómo va a ser la rotura. Normalmente la rotura es por el pie, entonces los círculos del centro va a estar en este eje Y, digamos, del pie del talud. Normalmente. Pero fíjense que varía un poco. Entonces, lo que ustedes van a tener que jugar es con la geometría de esta malla. Entonces, primero ponen una malla, hacen la corrida. Si este punto le queda en el borde de la malla, o sea, el factor de seguridad les da en el borde de la malla, posiblemente se hayan quedado cortos con la malla en ese sentido. Entonces tienen que mover la malla, por ejemplo, ustedes les da acá, el menor factor de seguridad ahí. Entonces lo que tienen que hacer en la próxima corrida, poner la malla así, alrededor de ese punto. Y así ir iterando, probando distintas mallas desde donde salen los círculos de rotura, hasta que siempre les dé en un valor que esté en el centro. Fíjense que acá a mí me quedó en el centro, en este punto, ¿no? Este punto de acá. Acá está el centro de giro de el centro del círculo, quiero decir, de la rotura. Siempre tienen que asegurarse eso. Si no, posiblemente haya un factor de seguridad menor que no están considerando. Avanzando al caso 4b, dice el ángulo del talud necesario para obtener un factor de seguridad de 1,5 sin presencia de agua. Acá un poco más laborioso, porque ustedes van a tener que ir cambiando este ángulo, con lo cual tienen que ir cambiando la geometría del problema. ¿Sí? Así van a tener que ir cambiando la geometría hasta que el factor de seguridad les dé 1,5. El ejercicio 4c nos pide un mínimo factor de seguridad con la presencia de agua, según se indica en la figura en la línea de punto. La presencia de agua la tienen que poner acá, siguiendo esta geometría, y calcular el factor de seguridad. Fíjense que a mí me dio un factor de seguridad más por el pie del talud. Obviamente, ¿por qué de acá? Porque al tener la presencia de agua, el suelo pasa de estar saturado a estar sumergido y pesa menos y hay un empuje de agua en la base de las fajas, con lo cual hace que el factor de seguridad sea menor.
Entonces si me va a fallar esto por tener agua acá, me va a fallar por el pie. Fíjense, el factor de seguridad me da menor que 1. Y después el ejercicio 4D nos dice, obtenga un par de parámetros resistentes del suelo 2 de manera de obtener un factor de seguridad mayor de 1.8 en el caso del 4B. Tienen que jugar con las propiedades del suelo 2 para que este factor de seguridad les dé 1.8. Entonces vienen acá, cambian el phi y el c y van a encontrar un par de valores. Pueden ser con más cohesión, menos cohesión, más fricción, menos fricción. La intención es que vayan probando y vayan viendo cómo modifica cada uno. Y en el ejercicio 4E dice, obtenga el factor de seguridad del caso 2D, de nuevo acá es 4D, considerando la acción sísmica con un coeficiente pseudoestático horizontal KH igual a 0,1. No hemos ahondado en este tema, pero les anticipo, les hago un breve repaso de qué quiere decir este coeficiente horizontal pseudoestático. Cuando uno tiene un sismo hace que el talud se mueva en ambas direcciones, ¿no? Usted ya sabe cómo es un sismo, cómo se mueven las cosas en un sismo. Entonces, hay una manera de calcular la estabilidad de los taludes, de las estructuras, de muchos casos, con un método pseudoestático. ¿Qué quiere decir el pseudoestático? El pseudoestático lo que quiere decir es que a la rotura que yo estoy considerando, que en este caso es esta, que estoy rayando acá, lo que hago es, agarro la masa de esa rotura y la multiplico por un coeficiente, que es 0,1. Y eso lo pongo como una fuerza horizontal. Así. Entonces es como que la masa del suelo se me acelera en horizontal, porque así funciona el sismo, pero yo lo considero como una fuerza estática equivalente, digamos. Entonces por eso se llama pseudo estático el método. Entonces, por ejemplo, si esta masa pesa 100 kilos, vamos a suponer cualquier número, yo le aplico este coeficiente, hago 100 kilos por 0,1 y entonces acá voy a tener una fuerza de 10 kilos en horizontal y esa fuerza en horizontal ya entra dentro de mis cuentas y bueno, lo considera y obviamente la estabilidad de los taludes se ve disminuida porque esa fuerza horizontal es desestabilizante, ¿no? Hace que la masa se mueva. Esto es para que sepan que existe este método pseudoestático para calcular el sismo, que lo van a tener que usar un montón de veces en la vida profesional. ¿Y eso cómo se define en el programa? Acá. Fíjense que dice Relative Horizontal Force. Acá le ponen 0,1 y directamente hacen las cuentas. Es el ejercicio 4D. Finalmente, con eso terminamos el trabajo práctico. Adicionalmente, les quiero mostrar una serie de láminas para mostrarles las prácticas actuales y habituales que se hacen en este tema. Por ejemplo, fíjense en este caso. La ventaja del utilizar programas de cálculo es que nos permite poner geometrías mucho más complejas fácilmente. Fíjense que acá tenemos un talud con suelos muy estratificados, una arcilla arenosa, ¿sí? Unos limos, ¿sí? Distintos estratos, nivel freático, variable, acá, ¿sí? Y entonces podemos hacer las cuentas fácilmente y obtener los mínimos factores de seguridad. O sea, talud no homogéneo, eso ya es una ventaja. Otra ventaja nos permite poner refuerzos, por ejemplo. En todos los taludes podemos poner refuerzos. Ese caso del geotextil que hicimos manualmente se puede poner fácilmente en los programas y hacer las cuentas y ver qué fuerza se necesita de geotextil y demás, los datos que calculamos. Y también nos permite, en el caso, fíjense acá dice weak layer, que es como un estrato débil. Si tenemos un estrato débil, ya las roturas pueden no ser circulares. Si agarro un estrato débil, la rotura deja de ser circular y va a romper siguiendo el estrato débil, obviamente. Las circulares son para los suelos homogéneos en general. En este caso hay una homogeneidad isótropo y acá hay una anisotropía porque este estrato tiene menor resistencia. Y también fíjense que acá en la parte alta se pueden poner grietas de tracción. Ven que acá sale vertical. Todas estas son las grietas de tracción que en los otros métodos más manuales no lo podemos poner. Entonces nos permite los programas mucha más flexibilidad
frente a la geometría y frente a distintas condiciones, refuerzos y demás. Acá simplemente les voy a mostrar un caso real que me tocó trabajar en un proyecto en Perú, un proyecto Marañón, una de las primeras etapas de desarrollo. Fíjense, esto es una foto de una montaña, ¿no? Como se ve, acá iba a haber una presa en la parte de agua arriba, acá viene el río viajando por acá abajo. Una presa en la parte agua arriba, después toda una conducción por canal hasta una cámara de carga, y de esa cámara de carga iba a ir a la central, a la casa de máquina, para generar energía, ¿no? Acá están unas turbinas. Ese era el anteproyecto. Y bueno, acá tiene una descripción de los materiales que tenemos para relacionarlo con lo que vieron en Geo 1. Fíjense, grava, limo arcillosa, una GC, GM, 10% de fino, día 20% de fino, pasata 1200, las humedades y la plasticidad. Con esos cálculos, fíjense que nosotros teníamos esta es la geometría original del terreno, y nosotros teníamos que hacer un canal, este canal acá, para conducir el agua, todo ese canal que iba a lo largo de la ladera. Entonces, ¿qué hicimos? Un modelito con unos taludes, pensamos unos taludes, definimos unas propiedades de los suelos, un C y un Φ y un gamma, y corrimos la estabilidad. Fíjense la cantidad de formas de rotura que tenemos acá. Y hay muchas más, acá se muestran, uno en el programa le puede decir mostrame 10, 20, 30, las que quiera. Y fíjense que la de menor factor de seguridad nos dio 1,51, 1,50. Que es lo que buscábamos, ¿no? Que tenga 1,50 en condiciones estáticas. Y al mismo talud corrimos un pseudoestático, como les dije, no me acuerdo qué valor le habíamos puesto al pseudoestático acá, y nos da 1,15. Normalmente en caso pseudoestático se pide 1,1, depende del sismo que uno tome. Entonces, esto simplemente para que ustedes vean que esto que estamos viendo se aplica en la realidad. Otro caso, una presa en México, un proyecto Mújica en México. Acá venía una presa de hormigón acá y se cerraba con una presa de suelos, esta parte. Entonces lo que hicimos en un momento, hicimos la estabilidad de los taludes para estos taludes de excavación, que es lo que se ven en la foto acá. Fíjense, estos son los taludes que se excavaron para poder poner la presa ahí. Entonces hicimos, en esta imagen de acá abajo se ve la estabilidad de los taludes de la excavación en sí. Y después acá adentro se puso la presa, que es lo que ven acá. Y también hicimos la estabilidad de la presa, ¿no? Del talud de agua abajo de la presa. Esto simplemente para que vean ustedes que estos programas se usan y estas son las metodologías de cálculo que se usan actualmente. Lo mismo en las presas, otra presa, cualquier presa se le puede hacer la estabilidad de los taludes. Fíjense, esta es una presa CFRD con un nivel de embalse de este lado. Hicimos la estabilidad de los taludes de la parte del talud de agua abajo. Y finalmente, vamos a hacer un breve repaso simplemente para que ustedes conozcan estas metodologías, ¿sí? Que también lo van a ver en otras materias que se usa mucho, que son los elementos finitos. Obviamente este es un curso de grado y no damos este tema porque este tema merece especial atención y hay cursos completos que se dictan sobre elementos finitos. Pero simplemente para que ustedes tengan algunos ejemplos, sepan que existe y cuando les toque trabajar no se sorprendan de estos temas. En elementos finitos los conceptos básicos son que se discretiza el medio y se plantea en cada nodo equilibrio de fuerza y compatibilidad de formaciones con los nodos vecinos. Esto llevado a lo más sencillo, se malla todo el problema. Ven, acá hay una malla de triángulos y en cada nodo se resuelven ecuaciones de equilibrio de fuerza y compatibilidad de formaciones. Entonces esto hace que se comporte todo el conjunto y bueno, se va viendo cómo se comporta cada nodo y al ver cada nodo después se interpreta el comportamiento general. Son conceptos muy básicos de esto, pero lo quiero decir medio fácil para que se entienda. Y acá ¿qué hay que definir? Hay que definir unas condiciones de borde, los laterales del problema, los exteriores. Se pueden definir zonas con diferentes materiales, obviamente. Y
los parámetros que se necesitan, fíjense que son estos: gamma, módulo de deformación, coeficiente de Poisson, C y phi. Y fíjense en particular el punto 3 diferencia de parámetros con los métodos de equilibrio límite. Es el módulo de deformación y el coeficiente de Poisson. Si piensan en todo lo que venimos viendo en esta práctica, siempre usamos gamma, C y phi. En ningún momento hablamos de módulo de deformación y coeficiente de Poisson. ¿Por qué? Todos los problemas que hemos visto hasta ahora son todos como cuerpo rígido. Cada cuña la consideramos como un elemento rígido, entero, y que se mueve todo como un bloque. No tiene ninguna deformación. Nunca hablamos de deformación hasta ahora. La ventaja de los elementos finitos justamente es esa, que permite evaluar deformaciones que los métodos de equilibrio límites no. Los elementos finitos tienen una forma de calcular el factor de seguridad. Fíjense que los otros métodos son métodos de equilibrio límite, le llamamos, ¿no? Es por equilibrio. En cambio, en los métodos de elementos finitos, el factor de seguridad se calcula con una reducción de resistencia. Esto que se llama Strength Reduction Factor, SRF, es el método que se usa en elementos finitos para determinar el factor de seguridad. Y como lo dice, es un factor de reducción de resistencia. ¿Qué va haciendo? Algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio 2, que se disminuyen las propiedades resistentes, que es C y phi, se va disminuyendo hasta que el modelo ya no converge o se vuelve inestable. Las deformaciones se vuelven muy grandes, entonces en ese punto se dice que es el factor de seguridad que tiene el modelo. Entonces uno va reduciendo el C, va reduciendo el phi, los dos de la misma manera, hasta que el modelo dice ya no funciona más, ya no está convergiendo. Volviendo a la determinación, a qué parámetro necesitamos módulo de deformación y el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson, el que ya lo saben, de materiales, ¿no? Que relaciona las deformaciones verticales y horizontales. Y la resistencia, necesitamos C, phi y gamma. Esos son los 5 parámetros. En los métodos anteriores de equilibrio límite, solo la resistencia, no importa la deformación. Fíjense un ejemplo muy sencillo. Un talud homogéneo, isótropo de un suelo mallado. Y fíjense que acá no me da distintas roturas, distintas cuñas. Acá me da un mapa de deformaciones. Esto es desplazamientos totales. ¿Sí? Entonces fíjense que es similar. Obviamente el talud es uno solo y se evalúe con un método con el otro, tiene que ser más o menos similar. Entonces fíjense que acá si uno quisiera hacer un método de equilibrio límite, uno dibujaría una rotura circular así y el número más o menos debería dar parecido. Pero ven que los resultados que dan, estos son deformaciones. Entonces mediante las deformaciones podemos ver qué rotura es la que se mueve del suelo, que va a fallar esta. Volviendo a lo del factor de seguridad, fíjense lo que les decía, ¿no? Acá en eje Y tenemos cuánto vamos reduciendo las propiedades resistentes, el C y el phi. Entonces arrancamos en 1, quiere decir el C y el phi original. Lo redujimos a 1,5, a 1,1, perdón, acá, y me da los desplazamientos a algún cierto valor. Fíjense que en eje Y estamos viendo desplazamiento. Lo seguimos reduciendo las propiedades resistentes, así hasta que en un punto, ven acá que se pone en rojito. En este punto, los desplazamientos se van mucho, aumentan drásticamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el modelo rompió, digamos, que se deforma de manera no controlada y con grandes deformaciones. Entonces podemos decir que el factor de seguridad que tiene ese talud es este valor, que en este caso podría ser 1,16, por ejemplo. Bueno, estos son reglas generales, pero para que sepan no es difícil entenderlo y como les digo, hay cursos específicos de modelado con elementos finitos, pero son las prácticas actuales que se usan y merece que ustedes lo sepan. Fíjense en particular en este caso, vieron que nosotros hicimos un ejemplo con un geotextil de refuerzo. Bueno, acá estaba este suelo abajo, se le puso un geotextil, se rellenó este suelo y fíjense la deformación. Se corren los programas de elementos finitos y se ve claramente que esto se deforma por acá.
Digamos, la rotura que da es por acá. Y fíjense que está dándose por atrás de donde termina el geotextil, que al fin y al cabo es lo que se busca. Si este suelo no tuviera un geotextil, posiblemente la rotura sea por acá, así. En cambio, con el geotextil se lleva la rotura más lejos y seguramente el factor de seguridad acá es mucho mayor. Pero se pueden evaluar deformaciones, ven cómo se deforma la malla y se ve cómo se comporta todo el suelo. Otros ejemplos, ven, se pueden considerar geometrías un poco más complejas. El ejercicio 4, por ejemplo, resuelto con el FACE. Fíjense que lo que les decía, que siempre las roturas salen por esta zona, por el pie. Y acá pueden ver los desplazamientos totales. Nosotros en el método de equilibrio límite consideramos esta rotura así y no nos importa cómo se deforma eso. Todo esa es una masa rígida. Pero acá, en el elemento finito, claramente estamos viendo, fíjense los rojitos que hay ahí, que el pie del talud es donde más se va a deformar. Entonces, seguramente la deformada de esto va a ser una cosa así. Se va a hacer una panza en la parte de abajo, se va a meter así y esto va a ser así. Se hunde en la parte de arriba y se hace una panza en la parte de abajo cuando ese talud se mueve. ¿Qué son las roturas? Pongan todos los videos de rotura de taludes que vemos. Vemos que en la parte de abajo esto se mueve, bueno, más en horizontal. Me salió fea la flecha. Y la parte de arriba se hunde. Las casas que están arriba se hunden. Esas son las roturas. Pero la masa se deforma, no se comporta como rígida. Entonces los modelos de elemento finito nos permiten acercarnos un poco más a la realidad. Y finalmente, lo último que les comento, que esto ya es más avanzado aún, las prácticas actuales, en muchos casos no importa el factor de seguridad o no se le presta tanta atención al factor de seguridad, sino que lo que se miran son los desplazamientos. Y frente al sismo, vieron que yo les dije que hacemos un análisis pseudoestático, pero también se puede hacer un análisis dinámico. ¿Qué quiere decir? Fíjense que esto es un acelerograma de un sismo, el tiempo en horizontal, la aceleración en vertical, y fíjense que hace lo que hace un sismo. Aceleración en un sentido, en el otro, en un sentido, en el otro, en un sentido, en el otro, con un pico para cierto tiempo, y bueno, esto es todo lo que transcurre un sismo. Entonces, en los modelos de elementos finitos se les puede poner, en vez de hacer un análisis pseudoestático que le ponemos una fuerza horizontal, directamente se le pueden poner los acelerogramas estos y el programa solo los corre, que uno sí puede ver una animación de esto, se ve cómo se va moviendo en horizontal y se calculan unas deformaciones. Ven, por ejemplo, en este talud, en esta zona se va a deformar más que en esta zona de arriba, en esta zona de abajo, y se calculan los valores de deformaciones en distintas posiciones. Entonces muchas veces en vez de mirar un factor de seguridad se mira, bueno, cuánto se va a deformar el talud, es decir, 20 centímetros, 30, 40, y bueno, uno ve si lo acepta o no. Entonces los beneficios y dificultades que tienen los modelos de elementos finitos, los beneficios es que se puede determinar la forma de rotura, posiblemente no sea circular, sino que sea de una forma extraña. Se puede calcular las deformaciones, desplazamientos, todo lo que venimos viendo. Se puede hacer evaluación, interacción suelo-estructura. Se pueden poner muros de hormigón con suelo, que en el problema que estamos resolviendo no podemos meter las dos cosas y cómo interactúan. Y las dificultades que tienen, obviamente hay que determinar las propiedades de los suelos en términos de resistencia y deformabilidad, que a veces no es tan fácil, principalmente el tema de la deformabilidad de los suelos. Y principalmente lo que tiene es una complejidad operativa. Se necesita experiencia, hay gente que ha hecho posgrados y se necesitan hacer posgrados o meterse mucho en el tema para poder hacer modelos que se comporten bien. No es fácil modelar, es complejo. Los tiempos que lleva un método de equilibrio límite lo corremos en 10 segundos, 20 según el problema. En cambio, un modelo de elemento finito quizá puede llevar mucho más tiempo y depende de la complejidad. Esos dinámicos llevan hasta un día de corrida o más. Por eso también se necesita procesadores, computadoras de mucha mayor capacidad
para poder correr esos programas. Y finalmente les dejo como una página de interés, hay un blog que es The Landslide Blog, que, bueno, esta persona, Dave Petley, que va siempre poniendo todos los últimos casos de estabilidad de talud, de sismo y problemas geotécnicos que están habiendo en el mundo. La verdad que tiene una información increíble, así que si les interesa meterse en el tema, bueno, pueden ver a este blog que está muy completo. Así que hasta acá fue la clase de estabilidad de taludes. Les agradezco y cualquier cosa para consultas, obviamente están las comisiones y si no, está el mail mío o de cualquiera de los ayudantes y profesores para que nos pregunten.